aquí que ha tomado de alguna manera la vía expresa. Bueno, antes de que ocurriera todo este problema de la pandemia y todo, básicamente yo subsistía trabajando en una agencia de marketing digital. Yo era uno de los que trabajaba como community manager y al mismo tiempo de diseñador. El problema que hubo fue cuando pues, ocurrió esto del corte de personal y me sacaron a mí de mi puesto, lo cual ocasionó que yo no estuviera un ciclo en la universidad. Estuve desempleado, no tenía cómo pagarlo y recién un ciclo después fui otra vez contratado, pero ya no por la misma empresa, sino con otra más, que pues me tiene como freelance. Yo inclusive cuando trabajo, no trabajo con gente de Perú, yo tengo que trabajar con gente del extranjero y rogar que ese dinero sí llegue a mí, porque a veces que te hacen trabajar y tal, y luego dicen de que no, no me llegó nada y no te llega tu paga tampoco. Y eso que esto también hemos estado, o sea, yo aparte de trabajar con agencias, también trabajo por mi cuenta y pues ese es el peligro que tienes, pues, de ser freelance, que a veces tal vez no vayas a llegar a fin de mes bien, a veces no te vayan a pagar, o si no, menosprecian tu trabajo, te hacen ver como que tu trabajo no vale lo que quieres realmente cobrar, y no es así, o sea, porque el estar trabajando como independiente tiene varios costos, o sea, no solamente de que hay sí que los programas, que esto no, también es la luz, es el tiempo, que es lo más importante en un freelance, tanto en el tiempo en el que tú respondes como el tiempo que le das para hacer la creación de la pieza gráfica y tal, pero ellos no lo ven así, ellos simplemente lo ven como que es algo pequeñito que estás haciendo y que te deberían de pagar también muy poco. Una agencia tiene una deuda grande conmigo que no me ha pagado hasta ahorita, de cuando yo estuve trabajando de community manager, hasta ahora no me han pagado y ha pasado más de un año creo, simplemente porque yo entré como independiente a su programa que ellos estaban haciendo, porque era eso, era un programa. Ya han cambiado hasta de personal y hasta ahora no me quieren pagar. Cuando yo les dije que no, que sí que me tenían que pagar, que esto, que el otro, que esto yo me puse a revisar, pues estaba todo muy tercializado, o sea, estaba todo muy cruzado, porque son una empresa, o sea, una página, pero al mismo tiempo esa página está con otro RUC de otra cosa, que es otro rubro y así. O sea, lo han estado haciendo por capas todo mezclado. Entré porque o sea, entré en una prueba rápida de a ver si podía manejar cositas como las redes sociales, diseño rápido, o sea, constante, y si podía estar como máster, o sea, de cámaras, porque era un programa de streaming. O sea, sí les gustaron cómo hacía la vaina y tal, y me dijeron, sí, tú esto te vas a llevar una paga que es por la cantidad de cosas que vamos dando por aquí, que esto, que lo otro, que al inicio sabemos que va a ser un poco difícil, porque... Y se apoyaron en todo y que no me iban a pagar porque en la pandemia no hubo ingresos. Y yo como que, brother, yo he seguido trabajando, no es como que no haya trabajado o no haya hecho nada para que tu proyecto no crezca, porque sí creció un montón. Porque me acuerdo su proyecto pasó de estar en 0 seguidores a 1000 y tanto, 2000, porque fue un culo de esfuerzo que le metí, pues. Inclusive tenía que estar estudiando sobre lo que ellos hacían, que era videojuegos, estar en constante creación, porque tú sabes que los videojuegos o ese mundo pues cambia todos los días. Salen juegos nuevos, nuevos avances, nuevos trailers, y estar atento a eso depende bastante, o sea, demanda mucho tiempo. A más de un año y 8 meses de que las clases en las universidades fueron suspendidas por la pandemia de la COVID-19, las autoridades de salud y educativas ya preparan un próximo retorno a clases semipresenciales. Si bien es cierto que la inflación en el sector educativo, tanto en el sector de escolar como de educación superior, vino presentando un crecimiento porcentual desde el año 2018-2019, en un alza de crecimiento. Pero cuando llegó la pandemia, por decirlo así, se estancó esa inflación. Entonces, digamos que más bien bajó un poco esos puntos porcentuales de inflación con referente al sector de educación, tanto escolar como también de educación superior. Entonces, los, digamos, pocos sectores de educación o servicios que se ha podido un poco presentar en alza ha sido básicamente aquellas carreras donde el uso, digamos, de la tecnología como la plataforma Zoom o el Google Meet, etcétera, ha permitido que se siga desarrollando
la carrera, ¿no? En este caso educación superior. Y en aquellos que son, digamos, de educación escolar, aquellos colegios, ¿no? Ya sean estatales o privados que hayan estado preparados previamente antes de la pandemia, hayan empezado a usar las computadoras, ¿no? Estas plataformas, de manera que no han sido tan impactados, ¿no? Por la pandemia, porque han tenido esas herramientas tecnológicas para continuar con su programa de educación. Entonces, de una manera, pues, como lo decía, ¿no? La inflación no se ha visto en alza, sino al contrario, ¿no? Debido a la pandemia se estancó y hasta podría decir que hubo una baja, ¿no? En cuanto a puntos porcentuales, sobre todo casi finales del 2020 y comienzos o el primer trimestre del año 2021. Más que el tema del pago fue la pérdida de trabajo, ¿no? En muchos casos. No fue bueno, en mi caso, pero sí sé de muchos conocidos, ¿verdad? Que pues debido a la falta de alumnado y a la falta de matrícula y de pensiones de estos alumnos que empezaron a reservar su vacante para más adelante, entonces hizo de que, pues, al no tener tanto alumnado, tenían que también no prescindir, digamos, de muchos docentes. Y básicamente aquellas carreras cuya especialización requiere una presencia, entonces se vieron mucho más afectados. Muchos docentes perdieron su trabajo, por ejemplo, ¿no? Aquellos, sobre todo, docentes que dependían básicamente de la enseñanza, fueron muy golpeados. Probablemente aquellos docentes que tenían ya otro trabajo, ¿no? Otro negocio, por ahí supieron cómo sobrellevar esta pandemia, ¿no? Y la ausencia del trabajo de educación superior o enseñanza a distancia. Por ese lado, más que todo, ¿no? Se ha presentado la situación en muchos docentes que tengo conocidos que pues están en esa situación. Si bien es cierto que al principio, cuando comenzó la pandemia, había muchos institutos, universidades, hasta incluso colegios, que lejos de bajar la pensión, la matrícula o el costo por los servicios de educación que ellos ofrecían, lo mantuvieron. Pero luego, pues, de que la situación durante el año pasado se puso bastante gris, entonces, y al ver que el alumnado empezó a hacer deserción, no dejaron de estudiar porque no tenían las herramientas tecnológicas como un celular, como una computadora, entonces, el contrario, ¿no? Los centros de educación superior y escolar no han decidido, en todo caso, no han visto como algo ventajoso alzar, ¿no? Los precios, porque más bien ellos quieren captar más alumnado. Entonces, al alzar los precios de una manera, pues ahuyentas al alumnado, ¿no? Y entonces te valora el servicio de educación que tú estás ofreciendo. Así que, más bien, cuando ya comenzó este tema de la pandemia en su máximo plenitud, pues muchos colegios e incluso institutos y universidades decidieron bajar los precios debido a que pues estaban los alumnos en su justo derecho de reclamar, por decirlo así, por qué seguir pagando la misma pensión o seguir pagando la misma matrícula cuando pues no estoy usando tus locales, la infraestructura de donde yo recibo las clases, etcétera, ¿no? Así estamos subiendo desde la comunidad de Huaychayo, casi a 40 minutos de caminata, hacia arriba para escuchar la radio, así para poder educarnos. Ha sido difícil, ha sido muy difícil, ha presentado muchos desafíos, más que todo para aquellos alumnos que no contaban con estas herramientas tecnológicas como una computadora, una laptop, un celular, ¿verdad? Y también algunos docentes, porque hay algunos docentes que, pues, si bien es cierto que su método o su metodología es más presencial, debido a la pandemia y empezar a usar estas herramientas tecnológicas hace que uno empiece a tener que usar otras metodologías de enseñanza adaptadas a este tema, a estas plataformas tecnológicas, ¿no? Como el Google Meet o alguna plataforma que cierta universidad
o instituto maneje de manera interna, o también el llamado Zoom. Así que yo siento que más bien para aquellas carreras cuyos cursos no son mucho más primarios, o sea, mucho más básicos, mucho más integrales y no tan de especialización, de repente ha sido mucho más sobrellevadero, ¿no? Pero aquellos cursos o aquellos ciclos donde requiere mayor especialización, creo que ha empeorado porque pues hay muchas universidades e institutos que debido a la pandemia puso en evidencia que no estaban preparados para lo que es la enseñanza de educación remoto. Entonces, algunas han tenido que tomar acciones apresuradas, ¿no? Para tratar de retener al alumnado que debido a la pandemia, debido a los costos, no se iban y muchos de ellos pues trabajaban y estudiaban a la vez, pagaban sus propias pensiones, matrículas y al no haber trabajo pues eso influye mucho, ¿no? En lo que es la educación superior. Pero ese es un factor. El otro factor es lo que vengo diciendo, ¿no? Que tiene que ver con la infraestructura, con la parte de que estos centros no han estado preparados para dictar o brindar un servicio de educación superior, pero a distancia, ¿no? Aquellos que sí ya estaban preparados o aquellos que ya venían con ese tipo de programas, bueno, no les ha afectado tanto, ¿no? Han sabido como que sobrellevar esta situación. Pero muchos centros de educación superior sí se han visto afectados de manera que la calidad de enseñanza se vio menguado, ¿no? Por parte de los docentes, que muchos de ellos no estaban preparados, y también muchos alumnos que, pues, como decía hace un momento, no contaban con las herramientas tecnológicas adecuadas para poder continuar con sus clases de manera remota.